Profe, bienvenida a este video sobre la actividad número 25 de Colombia Aprende. Bueno, yo soy Ronnie López y propuse hacer este video con el video anterior de las actividades de Colombia Aprende. Pues aparte de esto, yo voy a enviarle, por ejemplo, un pequeño texto, un pequeño fragmento y algunos dibujos de la actividad pasada y esta. ¿Y por qué propuse hacer esto? Pues porque tuve la iniciativa de hacer esto para que sea más lúdico y tenga más participación mía oral, ya que este tema es me parece a mí muy creativo y muy lúdico y quisiera hacerlo de esta forma. Muchas gracias, profe. Bueno, empezaremos con el primer punto de la actividad. Dice, lectura número 9, transformaciones y leyes de los gases ideales. Cuando un gas pasa de un estado con ciertos valores para su volumen, masa, presión y temperatura a otro estado con algunos valores que propiedad diferente, decimos que este gas sufre una transformación. En las transformaciones que pueden experimentar un gas es posible controlar alguna de las propiedades masa, volumen, presión, temperatura y observar la manera en que cambian las otras. Las relaciones que aparecen entre esas propiedades se resumen en unas leyes experimentales que se cumplen para los que se denominan gases ideales. Para los gases que se encuentran en la naturaleza, O2, H2, N2, aire, etc. O gases reales, tales leyes se cumplen aproximadamente cuando estos gases están sometidos a pequeñas presiones y altas temperaturas. Dice, temperatura isotérmica y ley de Boyle. La primera transformación que analizaremos es aquella que ocurre cuando la temperatura de un gas se mantiene constante, pero se varía la presión que sobre él se ejerce, lo cual resulta en una variación en su volumen. Bueno, segundo punto, después de leer la lectura. A partir de la lectura, realice la siguiente experiencia. Tome una jeringa plástica sin aguja y empuje el émbolo hacia afuera hasta que la jeringa se llene completamente de aire. Bueno, porque como en el video anterior, pues todavía tengo la jeringa, pues también el video anterior era sobre la jeringa. Bueno, procederemos. Dice, toma una jeringa plástica, que sería esta, sin aguja, y empuja el émbolo hacia afuera hasta que la jeringa se llene completamente de aire. Qué pena por el sonido del timbre, pero bueno, llegó un familiar, qué pena. Listo, retomamos el tema. Dice, tome una jeringa plástica sin aguja y empuje el émbolo hacia afuera hasta que la jeringa se llene completamente de aire. Listo, acá estamos así, profe. El siguiente paso, bueno, dice B, registre el volumen que hay en el interior de la jeringa. Listo, profe. Dice, ahora yo con ayuda de su dedo pulgar cubra la punta de la jeringa fuertemente y empuje el émbolo en dirección contraria, ejerciendo presión sobre el gas. Listo, dice abajo, observe qué ocurre a medida que se aplica más presión. ¿Hasta qué valor de volumen logra reducir el gas? Tome nota de este residuo. Bueno, profe, no tomaré nota, pero pues todo se lo hablaré. Bueno, profe, esto tiene 10 mililitros. Empezaremos desde 10, ¿listo? Ejerciendo presión. Bueno, a 8 pues se siente la presión que empuja para el lado contrario, pero no es lo suficientemente fuerte, o sea, para no poder hacerlo. Bueno, en 6 ya es un poco más fuerte y ejerce una presión un poco más, bueno, más definida, impidiendo un poco más entrar ahí. Bueno, en 4 ya es muy fuerte y ya no puedo empujar más, hasta llegar a 2, ya que es el punto máximo de presión en el gas por la jeringa. Listo, profe. Esto es el valor de volumen, pues que logra reducir el gas, ya que yo ejercí pues este experimento con la jeringa. Listo, profe. En la siguiente guía o el siguiente punto, que es el número 3, dice, a partir de la lectura y la experiencia, responda las siguientes preguntas. Dice, ¿cómo cambia el volumen del gas
en relación con el cambio de la presión que ejerce sobre esta. Bueno, profe, yo creo que el volumen del gas cambia según la presión que ejerzo, ya que como tiene una forma definida, la jeringa, pues no se puede escapar por ningún otro lado. Y que acá tiene como un pedacito, como un, por decirlo así, un soporte que es de plástico y no deja que para ningún lado se salga el gas. Pues obviamente si yo tapo de acá. Bueno, profe, entonces la presión se ejerce mediante yo voy empujando para este lado, ya que la presión va a ser fuerza para el otro lado, no dejándome llegar, por ejemplo, a estos de acá. Así haga mucha presión. Obviamente, si dejo sacar el aire, sí sale, pero cambia el volumen del gas a medida que yo empujo con mis dedos esta parte de la jeringa hacia adentro y la presión trata de empujar hacia afuera hasta que llega a su debido momento en que no se puede hacer más presión ya que queda totalmente comprimida. Dice, ¿qué ocurre con la temperatura del gas? Bueno, profe, pues yo a simple vista o pues acá con mi pulgar tocando, no, siendo como, por decirlo así, un poco más caliente la temperatura. Pues según yo, no sé pues si es solo mi imaginación, pero según yo toco, pues acá o siento, se hace un poco más caliente según empujo. Pues la temperatura se hace más caliente. Listo, profe. Dice, ¿qué ocurre con la cantidad de gas? Pues yo creo que siempre hay la misma cantidad de gas. Bueno, si yo tapo, pues no se va a escapar. Y si yo empujo, va a haber siempre. Pero yo creo que las moléculas que hay adentro en este gas se van haciendo mucho más, se pegan y se empujan hacia adentro. Hasta que ya es su máximo límite y no deje empujar hacia más adentro. Porque todas o sea, son las mismas, por decirlo así, moléculas. Y no sé, como si son las mismas, pues hay alguna parte que ya son tan comprimidas que no se pueden comprimir más. Listo, profe, dice. En conclusión, se puede observar que a medida que se aumenta la presión ejercida sobre el gas, su volumen disminuye, se comprime, como lo había dicho antes. Es decir, entre estas dos variables se da una relación inversamente proporcional. Mientras una aumenta, la otra disminuye, como lo explicaba, profe. Esto puede ser expresado así. P1V1 igual a P2V2. Debido a que si medimos la presión, el producto entre el valor de esta P y el volumen del gas V se mantendrá constante de un estado a otro estado. Si la presión llega a aumentar en proporción, el volumen disminuirá. Y si la presión disminuye, entonces en proporción de volumen aumentará. Por ejemplo, si la presión se duplica, el volumen se reduce a la mitad y viceversa. Acá vimos un dibujo de un pistón en el que se le hace presión y dice V 4 litros, P 1 atm. Bueno, ese es el pistón. Y acá al otro lado ya le ejercieron una presión hacia abajo y según las flechas, pues, bueno, creo que son moléculas, o bueno, esta unidad se expande y queda V2P2, ya que son inversamente proporcionales. Bueno, en este cuadro dice P1V1, o sea, el producto y el volumen del gas, P1V1 igual a P1V2. Se conoce como la ley de Boyle, que dice que si la temperatura de cierta cantidad de gas se mantiene constante, el volumen V de este cambia inversamente con la presión del gas, ya que la temperatura se mantiene constante durante este proceso. A esto se le denomina el proceso isotérmico. Sí, profe, pues yo también lo noté cuando hice el proceso, que eso es inversamente proporcional, ya que entre yo más presión ejerza acá, pues va a invertirlo y la presión va a tratar de jalar o de hacer, bueno, fuerza para el otro lado, haciendo inversamente proporcional y ejerciendo P1V1 igual a P2V2. Listo, profe. Y ya con esto hemos terminado bueno, estas dos actividades. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias.